Buenas noches, amigos, hermanos. Gracias por conectarte en esta noche con nosotros en tu mesa de mentoreo Global Advance. Nosotros somos los pastores Luis y Corey Gómez. Buenas noches, qué placer poder compartir contigo este tema tan interesante. ¿Por qué toleras a Jezabel? Quisiera que pusieran mucha atención, tuvieras a tu mano papel y lápiz para tomar notas, y si alguno tiene necesidad del material puede decirlo en los comentarios y vamos a darle la información cómo recibirlo. Ya este es nuestro sexto, nuestra sexta sesión. El tema está un poquito, vamos a decir, quizá un poco largo, pero es interesante y es un tema que creo que en el tiempo que estamos viviendo es un tema que necesitamos tratar a profundidad. En otros años, en otras oportunidades, yo personalmente he enseñado sobre Jezabel, pero esta es la primera vez, tengo que confesar que estudio el tema en este nivel de profundidad, ¿no? Entonces esperamos en el nombre del Señor que la gente que nos está viendo pueda ser edificada y que el tema, por supuesto, pueda ser de mucha ayuda, porque este es algo que pues estamos guerreando, no solamente a nivel local como congregaciones, pero también es un principado que estamos guerreando a nivel de naciones. Sí, y es decir, es bien importante que lo tomamos en cuenta porque es muy pertinente y para la situación que se vive como naciones, que se vive como familias, como iglesia, de cómo este espíritu se ha metido en diferentes áreas y ha estado dañando. Y el punto que vimos la semana pasada, que tenía que ver con la autoridad y cómo socava la autoridad genuina, es bien importante en este tiempo. Así es. Solamente un repaso rápido de hoy terminamos, por cierto, este punto. ¿Cuál es la doctrina de Jezabel? Basado específicamente en la parte donde el Señor le dice a la iglesia de Tiatira que este espíritu se sienta a enseñar y seduce y lleva a los siervos de Dios a fornicar. Entonces hemos visto hasta este momento, enseña que lo malo puede ser bueno y que lo profano puede ser puro, que pervierte la unción paterna, promueve la codicia, socava la autoridad genuina, que fue la semana pasada, y hoy vamos a trabajar, es una doctrina que usa el ocultismo y la hechicería para lograr sus fines. Y aunque en todo lo que hemos hablado hasta ahora, por supuesto hemos hecho mucho hincapié, Luis, en el hecho de que este es un principado que trabaja con hechicería, con ocultismo en general, trabaja hace un matrimonio entre lo que es la política con la religión. Por eso es que hoy, de alguna manera, vamos a estar viendo cómo influencia a nivel de naciones. Me gustaría iniciar con este punto, ¿no? El espíritu de Jezabel es un principado de pecado y en este sentido es una actitud fuerte en la tierra que afecta en los cielos. Y es un concepto que de repente no es tan fácil de digerir. ¿Cómo es que es algo que en la tierra se da y opera o afecta lo que está ocurriendo en la parte de los cielos? Y tenemos varios casos, pero el caso de Nimrod con Babel es un caso sumamente interesante, que vale la pena que con esto podamos introducir. Sí, el caso de Nimrod se convierte, la Biblia lo llama el primer poderoso sobre la tierra, y es el que decide construir la ciudad de Babel con un propósito específico, que es muy semejante a lo que Isaías describe, es la caída de Satanás, la caída de Luzbel. Nimrod entonces decide construir Babel y construir la torre de Babel, donde su intención era hacer algo tan alto que Dios no pudiera traer juicio. Había una intención de ir por encima de lo que Dios era. Así es. Y Dios tiene que venir y en ese lugar traer confusión, a tal punto que la gente no se podía entender el uno con el otro, y es donde Dios hace la separación de lenguas, de naciones y de diferentes tipos vamos a decirlo así, de razas, que no es la terminología, etnia, no es la terminología que me gustaría usar, pero diferentes grupos
que crean las diferentes naciones. Es interesante, Luis, el hecho de que este hombre, Nimrod, que es el primer poderoso de la tierra, hay una traducción que también dice que también fue cazador, ¿no? Y tiene esto una semejanza con el hecho de uno de los nombres, o de los significados de los nombres de Jezabel, que significa cazadora, ¿no? Y tiene que ver, por eso, el hecho de que podemos muy fácilmente establecer que en este hombre estaba operando este principado, ¿no? Se le da el nombre de Jezabel, por supuesto, posterior, porque Jezabel es un personaje que aparece posterior, pero no así el espíritu en sí mismo que estaba operando. Ahora, el hecho de decir Nimrod Babel versus Dios mismo trayendo confusión, y esa confusión viene en la implantación o trayendo lo que es el lenguaje, a través del lenguaje. Y bueno, lo interesante es reconocer, porque en Nimrod hay bastante historia extrabíblica acerca de este señor, acerca de su mamá específica, y muchas cosas que la gente podría buscar de él. Pero lo interesante de esto es que este hombre empieza a crear sobre él no solamente un nombre, sino que él se llama a sí mismo un Dios. De todas maneras, este es un punto que nosotros vamos a estudiar en algún otro momento cuando estudiemos Babilonia. ¿Por qué? Porque si hay un tiempo donde necesitamos estudiar la iglesia paralela, es este tiempo. Es muy importante. Entonces, ese es un punto allí. Pero el otro caso que es interesante ver, el mismo caso que está ahorita en estudio, pero estamos hablando de cómo el espíritu de Jezabel, como desde la perspectiva de principado, no estamos hablando del personaje, sino del principado. Claro. Entonces, en este caso, el matrimonio Acab-Jezabel versus, me gustaría decirlo así también, la combinación o el pacto Israel-Elías. Mientras que Acab, que ya vimos que tenía que ver con alguien que había sido escogido para gobernar, la nación de Dios, el pueblo del Señor, un hombre ungido para gobernar con una unción paterna, hace alianza con una mujer sidonia, Jezabel, que entonces lo que hacen es una mezcla política religiosa tal que llevan al pueblo del Señor a abandonar la fe en el verdadero Dios. Por otro lado, tenemos en el mismo tiempo levantado Israel, que significa uno que gobierna como Dios, la nación a la cual Acab estaba llamado a gobernar. Y encontramos levantado a nivel de gobierno un profeta, Elías, con la unción paterna, que en este caso Acab tenía que ejercer desde la perspectiva política, él desde la perspectiva espiritual, pero un hombre entonces que tiene que fungir para traer el pueblo de vuelta a Dios. Sí, y en este caso específico, mucha gente a veces ve a Elías con diferentes problemas, y por supuesto que tiene el problema porque es un ser humano, pero lo importante es ver el espíritu. El Espíritu Santo coloca a Elías, y Elías empieza a dar una declaración profética tan fuerte que trae bendición sobre la nación, o trae el problema de sequía, que podríamos verlo como una maldición, donde por 3 años y medio no hubo agua, no hubo lluvia, lo que implicaba en una nación que dependía de la agricultura, que la agricultura se cayese completamente, y la gente estaba empobrecida por la voz del profeta, pero por la voz del profeta también viene la lluvia y trae la bendición. Entonces estamos viendo un espíritu que puede decretar la bendición o la maldición sobre un pueblo. Y esto es la idea cuando estamos colocando esto aquí, el versus, el hecho de que el principado moviéndose en una relación, como trae miseria a la nación, pero entonces de la otra parte lo vemos trayendo bendición a la nación. Tenemos el caso Herodías versus Juan el Bautista Jesucristo. Interesantemente también en este caso, claro, Herodes no era del pueblo judío, pero estaba gobernando sobre Judea. Se gobernaba sobre Idumea y Judea en ese tiempo. Exacto, él era idumeo y entra en una relación ilícita con Herodías,
que tiene el mismo principado Jezabel, y esto lo podemos ver cuando ella ordena que se le quite la cabeza a Juan el Bautista. Como esta gente también trae al pueblo de Dios una pobreza espiritual impresionante. Mientras que la relación Juan el Bautista preparando el camino del Señor Jesucristo, pero aquí Jesucristo desde la perspectiva Cristo cabeza de la iglesia. Entonces, importante esto cuando veamos, o sea, que siempre que Jezabel, la idea es que siempre que Jezabel está en operación, no está en operación por casualidad, sino porque donde está en operación el espíritu jezabélico es porque hay una fuerte presencia de un mover de Dios, de un llamado de Dios a algo grande a ese pueblo, y ella está en operación, o ese espíritu está en operación, es para tratar de anular lo que Dios quiere hacer. Y desenfocar a la gente de lo que Dios está diciendo, y básicamente colocar a la gente bajo situaciones tan fuertes que la gente no vea o no entienda lo que Dios está haciendo a través de esa persona que Dios está escogiendo para soltar la unción, Elías, o la unción profética de que une a los padres con los hijos sobre ese tiempo. Y esto es importante, Luis, porque y con esto cierro este punto porque apenas es la introducción, pero algo muy importante, y es que la gente tiende a confundir y hace conclusiones que son inatinentes, pensando que por el hecho de que se tenga una unción profética, automáticamente se va a salir ileso de la guerra. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de Nimrod Babel, fue Dios mismo el que tuvo que traer el correctivo. Sí, fue un tiempo donde ya, o sea, habíamos escuchado de Enoch, pero ya lo único que había quedado era Noé, y el tiempo de Noé empieza a trabajar todas estas cosas. Exacto. En la Biblia no nos da récord, sino en la historia de Noé y Set y Jafet son los dos que trabajan, porque los cananeos se convierten en gente que empieza simplemente a traer desorden a lo que Dios quería que trajeran orden. Así es. Entonces, pero volviendo aquí, el hecho de que fue Dios mismo que tuvo que traer el orden, y en el caso de Elías, como es atacado por Jezabel, y ya lo hemos estudiado de alguna manera en la clase pasada, estuvimos viendo el trabajo de Elías, pero que al final, cómo fue, ella usó de amenaza y a un descrédito para poder ir en contra de él. Y nos vamos al caso de Herodías, y llegar al punto de quitarle la cabeza al profeta. Sí, porque en el caso específico de Juan el Bautista era un hombre que había resultado ser demasiado probo y demasiado íntegro, donde el mismo Herodes le tenía temor por la integridad que este hombre implicaba. Entonces cuando Herodías no haya más nada que hacer, tiene que valerse de astucia, tiene que valerse de manipulación, de control, para lograr el objetivo, que era callar la voz, cortarle la cabeza, que es algo que más adelante vamos a ver desde una perspectiva diferente, ¿no? Sí. El tema hoy es largo. El punto 2 es el hecho de lo que significa cómo Jezabel, ¿verdad?, opera en una casada con Baal. Entonces ya no lo estamos viendo Nimrod, ya no lo estamos viendo en la parte de la tierra, sino que lo estamos viendo ahora cómo opera en el cielo, y es el espíritu, el poder político religioso en la tierra, pero arriba es principado Jezabel, principado Baal, ¿no? Estos dos principados trabajando juntos, y entonces encontramos, que ya lo hemos dicho antes, solo lo voy a leer: Jezabel, sinónimo de ocultismo, adivinación, hechicería gubernamental. Es decir, ella no trabaja a nivel de aquí abajo, sino traer hechicería sobre gente de gobierno y para gobierno. Sí, y tú estás tocando el punto clave en este tiempo, porque la gente tiene que darse cuenta que los gobernantes, cuando se sienten que tienen mucha presión, normalmente
o normalmente no, quizás, cuando la presión aumenta, ellos empiezan a buscar en la parte de ocultismo cosas y traen, por ejemplo, es claro que gobernantes, aún aquí en Estados Unidos, han traído brujos o gente de Obama. Hay evidencia de que tenía su chamán africano dentro en la Casa Blanca para que traer la consulta y tratar la influencia de esto, y que lo que sucede en ese tiempo es que empieza a aumentar la actividad idolátrica en todo el país. Si vamos a Latinoamérica, vemos Cuba como un país que de sus gobernantes, sus dictadores han estado sumisos en lo que es el palerío y todo lo que es la santería cubana, y esto ha traído que el cubano vive inmerso el país como pueblo. Estamos hablando del país, exacto. Sí, y igual pasa con Venezuela, después con el chavismo, y vemos aún países como Brasil y Colombia. Y pudiéramos seguir mencionando muchísimos más. Con respecto a este punto, el hecho de encontrar que está representado este espíritu, este principado está representado en todas las culturas, en todas las religiones, no importa la nación, está representado siempre con una mujer que lleva una corona. No importa cuál es el nombre que tenga, ¿no? Allí. Hay una clara advertencia que solamente me gustaría que tengamos en cuenta con respecto a los hechiceros. No importa qué nivel tengan. Alto, bajo, el que quieran. La Biblia es clara. Éxodo 22:18, a la hechicera no la dejes viva. O sea, a los hechiceros hay que matarlos. Ahora, por supuesto, estamos hablando en este momento a nivel espiritual. Claro. El hecho de que, y en Levítico 20:27, el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Tienen que ser apedreados y su sangre será sobre ellos mismos. Hay dos casos en el Nuevo Testamento, Luis, que vale la pena ver antes de que nos podamos ir a la pausa. Y tiene que ver con el caso de Simón el Mago y el caso de Bar Jesús o Elimás. Son dos casos sumamente interesantes en el Nuevo Testamento, porque de repente la gente se pregunta que, bueno, ¿será que este es un problema que tenemos las iglesias de ahorita? Lo que pasa es que no oramos suficiente, lo que pasa es que no guerreamos suficiente. Y este caso es sumamente interesante. Voy a tomarme unos minuticos nada más para terminar este puntico aquí. Son bien interesantes. Sí. El caso de Simón el Mago. Sí, es lo que iba a decir, el caso de Simón el Mago específico. Un hombre que estaba acostumbrado a hacer dinero con adivinación. Cuando ve a la gente empezar a recibir el poder del Espíritu Santo, quiere comprar ese poder para él poderlo suministrar y seguir recibiendo dinero. Quería aprovecharse de la unción de los apóstoles para vivir de esto. Era un nivel, vamos a decirlo, un poco más bajo de lo que opera Jezabel, pero era igual hechicería. En el Antiguo Testamento. Pero igual era hechicería. Es hechicería desde la perspectiva de la actitud, y esto lo vamos a ver cómo es que ahorita nosotros vamos a encontrar maestros, lo que es la definición del falso maestro en el Nuevo Testamento, porque el caso de Simón el Mago justamente es la ejemplificación. Y en este caso, él era un brujo antes, se convierte al Señor, luego que ve las señales, milagros y prodigios hechos por los apóstoles, él quería lo mismo, pero para beneficio personal, sí. Ahora, el caso de este hombre, Bar Jesús, a mí me llamó mucho la atención y te lo comentaba temprano, el hecho de que encontramos que este hombre dice que estaba cerca del procónsul y que este hombre era judío, de paso, era del pueblo de Dios, impedía que el procónsul llegara al conocimiento del Señor. Y me llama mucho la atención lo que Pablo hace. Por eso coloco allí el verso. Si puedes, por favor, Jessy, coloca nuevamente esa parte allí. Dice, entonces Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Mírale el vocabulario tan fuerte que utiliza Pablo, y todavía hay gente que dice que uno es fuerte, muchos refiriéndose a mí. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Wow. Quise tomar esta porque las otras versiones estaban sumamente fuertes. Decía, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente vino sobre él oscuridad y tinieblas. Esto es tremendo. O sea, lo que está ocurriendo es tremendo. Bueno, vamos a ir a nuestro corte. Son 25 minutos. Son 20. Entonces, como entendí mal, disculpen, tenemos 5 minutos todavía. Dice que inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Ahora bien, vamos a ver las características de la mentalidad jezabelica. Vamos a empezar con un punto, porque esto está un poco largo. Primero, una mentalidad prostituta. Cuando estamos hablando de mentalidad, Luis, estamos hablando de estructuras de pensamiento. Si estamos hablando de un principado, en el 2014 yo enseñaba un principio en la palabra profética. Decía, tú no puedes destruir un principado si no introduces un principio de la palabra. Claro. Porque las dos, principado y principio, las dos son la misma palabra. Cuando Jesús dice, yo soy el principio, ¿verdad? Y el fin es la misma palabra que principado. Entonces no se puede destruir el principado si no se introduce el principio. Claro. Entonces cuando estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de un principio, de una estructura de pensamiento que ha sido establecida, ¿verdad? En este caso, en regiones, en ciudades, en iglesias. Sí, y algo clave, simplemente para explicar lo que es un principio. Los principios son esas cosas que el Dios ha establecido, que si yo hago esto, seguro va a producir aquello. Exacto. Si yo siembro, yo cosecho. Exacto. Eso sucede a todo el que siembra. Exacto. Siempre va a cosechar. Eso es lo que es un principio. Y esto es lo que estamos viendo. Un principio de la palabra. Un principio de la palabra para destruir un principado. Entonces estamos hablando ahora de cómo opera este principado. ¿Cuál es la estructura de pensamiento que establece cuando está en operación en un lugar? Y lo primero que estamos hablando es que establece una mentalidad prostituta. ¿Qué significa esto? En Segunda de Reyes 9:22 dice que cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él responde, ¿qué paz con las fornicaciones de tu madre Jezabel y sus muchas hechicerías? Wow. La palabra fornicación que se utiliza ahí es una palabra sanum, que significa adulterio, idolatría, fornicación y prostitución. O sea, todas las cosas juntas. Entonces estamos diciendo, o sea, ¿cómo va a haber paz cuando el sistema de donde tú vienes, el sistema de donde tú has sido parido, y vamos a hablarlo ahora a nivel de lo que es estructura, es un sistema ramero, es un sistema prostituto, es un sistema idolátrico, ¿okay? Es lo que se está refiriendo aquí textualmente. Entonces habla de una mentalidad que se sale del propósito de Dios porque no muestra compromiso con el Padre. Sí, el hecho de fornicación, aquí es una palabra extremadamente fuerte, y cuando estaba adolescente y se trataba de explicar la diferencia entre fornicación y adulterio, mucha gente no entendía a plenitud esto. Cuando empezamos a estudiar esta palabra desde del significado original, entendemos que fornicación es tan general en la parte de que cuando Dios se mete con esto y dice, este es un pecado que yo aborrezco completamente. Entonces, porque implica un cambio de mentalidad, implica que la gente está cambiando su naturaleza, y por eso es que mucha gente, cuando no entiende que la fornicación es comparada con la idolatría, porque la gente pierde su naturaleza, la naturaleza que Dios quiere colocar en ellos la pierde. Y aquí Jezabel se mueve no solo en adulterio, se mueve en fornicación, trayendo todo esto que implica prostitución, implica la idolatría, implica el adulterio. Así es. Es en Proverbios 6:26, dice que a causa de la mujer ramera, y me gustaría quitar mujer-hombre, entonces a causa de una mentalidad ramera, el que no lo es reducido a un bocado de pan. Lo que ocurre con esta mentalidad es que donde opera, se establece, utiliza a las personas
para su fin personal. Y esto lo decíamos en alguna de las clases cuando hablábamos de la viña de Nabot. Él lo quería para mantenimiento personal cuando un viñedo era de producción nacional. Producción nacional y producción generacional. Sí, generacional. Simplemente para hacer una mención, el verso anterior a este dice que ten cuidado de los ojos de esta mujer, y eso es importante porque mucha gente no se da cuenta cómo somos fácilmente seducidos por formas en que nos hacen ver lo que no debemos ver. Especialmente estamos en un tiempo donde a través de la media, sí, de todo estilo, está entrando información por nuestros ojos. Y ahí viene la lujuria de los ojos. De los ojos, justamente. Y entonces somos atrapados en lo que es una mentalidad prostituta, una mentalidad ramera, y nos convertimos simplemente en el objeto de alguien. Sí, un pedacito de pan. Un pedacito de pan. Ahora sí, nos vamos a nuestros 5 minutos de break. Nos vemos en un momento. Ok, gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos hablando de la mentalidad jezabelica, cuál es el sistema de pensamiento que opera cuando este espíritu está en operación, está funcionando. Y quiero recalcar, Luis, el hecho de que esto no es solamente sobre la iglesia, es sobre las naciones. Uno de los problemas que estamos teniendo, por ejemplo, en este momento en Estados Unidos, es un problema de divorcio con respecto a lo que es falta de compromiso de hacer avanzar la nación, ¿verdad? Y encontramos que las agendas políticas están dirigiendo a una nación, agendas políticas con fines personales. Eso es Jezabel. Sí, hay gente que, y la posición política de ciertos, o la posición de ciertos personajes políticos es solo individualista, no tiene nada que ver con el grupo a los cuales están tratando de representar. Exacto. O ni siquiera están tratando de levantar el país a una posición adecuada, sino que simplemente mi posición personal está siendo atacada y debo preservarla por encima de lo que sea para la nación o lo que sea para el grupo que ellos representan. Decíamos entonces que la primera característica de esta mentalidad prevaleciente es una mentalidad ramera o prostituta. La segunda característica es una mentalidad pervertida. Aquí hay muchísima tela que cortar y por supuesto por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter en todo eso. Pero más de lo que estamos mirando, sin irnos a otra nación, en nuestra nación de Estados Unidos, una nación fundada en valores cristianos, o sea, con valores de familia y una cantidad de cosas. Y tenemos en este momento, Luis, situaciones sumamente serias con legislaciones que se han estado aprobando y que están por aprobarse, que quieren colocar, que van o que son diametralmente opuestas a lo que es la institución iglesia y la institución familia. Dos cosas atacadas en este momento fuertemente. Sí, cuando Dios crea las instituciones, crea la primera institución, que es la humanidad, por supuesto, el hombre y la mujer, pero después crea la comunidad, y eso está siendo atacado. Las naciones, hay cosas que se parecen muy bonitas y muy buenas cuando dice, no hay fronteras, vamos a quitar todas las fronteras, pero eso crea vamos a llamarlo un caos tan impresionante al mundo que después no podríamos manejar las cosas, porque la anarquía con la cual se traería a todas las cosas. Entonces, Jezabel es un espíritu anárquico y está tratando de producir anarquía en todos los sentidos. Yo quisiera que nos enfocáramos en un pasaje, aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 13, para que veamos cómo opera la perversión. Dice, tú, hijo de hombre, Dios hablándole a Ezequiel, pon tu rostro contra las hijas del pueblo que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellas. Amén. Va a dar un decreto en contra de lo que es el espíritu jezabélico. Dice, así ha dicho el Señor. Hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, producción, y hacen velos mágicos para la cabeza, visión, sistema de pensamiento. ¿Ok? Eso es importante que lo vaya anotando. De toda edad. O
O sea, no importa, desde los más pequeños hasta los más adultos. Tenemos ahorita legislaciones educativas que quieren, ¿verdad?, adoctrinar a nuestros niños desde que entran con respecto a, por ejemplo, a la parte de género. Sigo. Dice, y aquí está, hay una coma, para cazar las almas. Esta frase, cazar las almas, quiero que lo tengan en consideración allí. Has de cazar las almas de mi pueblo para mantener así tu propia vida. Aquí vemos entonces lo que veíamos en la otra parte, que leíamos en Proverbios, que cuando la mujer ramera entra, lleva el alma del hombre, ¿a dónde? Lo reduce a un bocado de pan. Entonces sigue diciendo, has de profanar entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Es decir, la comercialización para principio, para beneficio personal. Entonces, clave, matando las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Este pasaje, que lo vamos a continuar, es un pasaje clave cuando hablamos de una mentalidad pervertida. Estamos hablando hechicería, pero está diciendo, hay de aquellas que están utilizando vendas mágicas, y está tanto para las manos como para la cabeza. Y está diciendo, y la hechicería es una fuerza para doblegar la voluntad de una persona y someterla a la voluntad de otra. Esto es control, ¿verdad? Es el mismo concepto de control. Y quiero llevarlo al hecho de que está hablando al pueblo de Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto dentro del pueblo de Dios? Porque es fácil nosotros afuera identificar el espíritu jezabelico operando en las calles en este momento, dentro de todas las cosas que hay. Pero dentro de la iglesia, ¿cómo opera? Está operando a través de maestro falso, está operando a través de profeta falso, está operando a través de gente que compra y vende de la unción, que vive de la unción. Sí, tú estás usando la palabra clave, maestros falsos y profetas falsos, gente que viene con una palabra de Dios que no es de Dios y ata a la gente a posiciones satánicas para que la gente se mantenga fuera totalmente de lo que Dios está haciendo. Y aún pudieran profetizar verdad. El caso de Balaam en la Biblia, todo lo que Balaam dijo era verdad. Él nunca profetizó algo que fuese mentira. ¿Cuál fue el problema de Balaam? Que puso tropiezo. Es decir, él le dijo al rey, yo no voy a decir algo que Dios no me diga, pero yo sí te puedo decir a ti cómo los vas a hacer caer. Entonces, cuando estamos hablando dentro de la iglesia cómo opera el espíritu jezabelico, estamos hablando acerca de gente que quiere controlar para beneficios personales. Sean estos beneficios los que sean. Algunos simplemente porque quieren posiciones, otros porque viven pero viven descaradamente, ¿no? O sea, del pueblo de Dios. Descaradamente, posiciones o sea, lo que dicen los tres ámbitos de poder, sexo y dinero, por las cuales una de esas tres cosas. Así es. Y estos maestros utilizan enseñanzas a través de las cuales siembran injusticia, iniquidad. El caso de Balaam, no operan según el propósito de Dios, ¿verdad? Sino sus propias agendas. Y mira, Luis, y de repente hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo. Pero una de las cosas que yo estoy agradecida a Dios es que esta pandemia ha cerrado un montón de lugares que han usurpado el nombre iglesia, que se reúnen en nombre de lo que sea, se llaman a sí mismos iglesias, pero no cumplen la función, porque la iglesia existe, nosotros como iglesia existimos, para que nuestro Dios sea glorificado. Amén. Y sus propósitos sean avanzados en la tierra. Sí, y no para traer simplemente agendas personalistas o agendas de grupos, o agendas políticas de grupos humanísticos que están totalmente en contra de Dios, y hay iglesias que están dedicadas a hacer eso simplemente. Tenemos un montón de Babeles en nuestras ciudades. Esto es un tiempo como nunca antes donde necesitamos aplicar el discernimiento, y el discernimiento no es opcional, pero hay algo que necesitamos aprender, es que el discernimiento no existe. Es imposible discernir si la gente no tiene conocimiento. De hecho, Hebreos dice que el discernimiento se produce porque hay un ejercicio continuo de los sentidos.
De los sentidos de espirituales. los sentidos espirituales, donde se ejercita constantemente diferenciando entre lo que es bueno y malo, entre lo santo y lo profano. O sea, hay una ejercitación continua. Y la gente piensa, cuando hablamos del don de discernimiento, que como viene por el Espíritu Santo y es sobrenatural, no necesitan conocer los principios de la palabra. Sí, y es clave lo que estás estableciendo, porque nosotros necesitamos entender que la palabra dice claramente que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando la gente no tiene conocimiento, no se ha preparado, no busca lo que Dios está diciendo, son fácil presa de cualquier sistema de control que venga, cualquier tipo de engaño, cualquier forma que tenga semejanza de piedad. Pero cuando somos capaces de aprender todo lo que la Biblia, todo lo que la palabra está diciendo con respecto a algo específico, nosotros tenemos el entendimiento y ahora tenemos la herramienta para que el discernimiento del Espíritu pueda decir, esto está malo por esto. Así es. Y el hecho, cuando estamos hablando entonces de una mentalidad que pervierte, entonces en este caso del pasaje, interesantemente, una de las cosas que pervierte es la justicia, y dice el pasaje que acabamos de leer, matan a la gente que no deben morir. Hay gente dentro de las iglesias que están matando personas que no deben morir, y las que tienen que morir, a esas las están dejando vivir. Seguimos en la misma historia de aquí tienen a Jesús y a Barrabás. ¿A quién quieren? Danos a Barrabás. O sea, nosotros seguimos en la misma historia por falta de discernimiento. Porque hay una mentalidad pervertida. Sí, y solamente están viendo la información momentánea que se está proveyendo específicamente para que la gente tome una decisión que ya alguien ha establecido para sacar beneficio personal de esto. Así es. El pasaje sigue, usted puede leerlo del 20 en adelante, pero quisiera hacer hincapié en el verso 22. De allí lo coloqué todo, pero quiero hacer hincapié en el verso 22. Dice, por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí. ¿Quién lo hizo? Las que hacen vendas mágicas. O sea, la gente que está operando en hechicería. En el espíritu jezabelico. Dice, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Dice, tú vas a saber que yo soy Dios, pero ¿qué es lo que dice antes? Yo voy a romper esos velos mágicos y voy a librar al pueblo de tu mano. Hay una sentencia, gloria a Dios por eso. Tercera cosa, la mentalidad jezabélica. Entonces venimos, es prostituta, ramera, no hace pacto, no muestra compromiso con nada ni nadie. Me pongo brava, me voy, me importa, o sea, me salgo. No tengo compromiso contigo, tú no eres mi familia, tú no eres mi hermano, tú no eres mi nada. Mentalidad jezabélica. Mentalidad ramera. Segunda mentalidad, perversión, matar al justo y darle vida al impío. Claro. Tercera mentalidad, controladora y manipuladora. Interesantemente, ya vimos que el concepto de hechicería y el concepto de control es lo mismo. Están relacionados. Así es. Uno de los propósitos del espíritu jezabélico, no importa dónde opere nuevamente, iglesia, nación, donde sea, siempre es controlar la mente, la voluntad y las emociones de la gente. Y utiliza dos medios, Luis, y ahí vamos a verlo. Dos medios que va a utilizar, y esto es muy importante que usted lo entienda. Uno es las palabras de maldiciones que salen de nuestra propia boca. Y la otra lo hace a través de hechizo. La primera, ¿cómo es esto? De que sale palabras de maldición de nuestra boca. Este es el año, no solamente el año, entramos a la década de la boca. Y si hay un tiempo donde tenemos que aprender a declarar, es este tiempo. La maldición, la palabra maldición es la palabra kataraomai, que significa arruinar, condenar, aborrecer, detestar. Wow. Sí, hay muchas cosas que decir con respecto a esto, pero
porque el libro de Proverbios nos dice que no hay maldición que no venga sin causa. Que la maldición no viene sin causa. Entonces cuando vemos que aquí está estableciendo por lo menos 4 áreas donde va a haber maldición, cuando hay ruina, cuando hay condenación, cuando hay odio, hay aborrecimiento, hay rechazo y hay la forma más terrible de rechazo, que es detestar. Dice, porque por tus palabras tú eres justificado y por tus palabras eres condenado. Esto es Mateo. Y en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua tiene un poder que produce muerte y que produce vida. Esta versión lo dice así: en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Este es fuerte. Sí, es muy fuerte. Son versos bien complejos. Y mira, cuando uno maneja esta área de Jezabel, uno empieza a manejar el discernimiento y empieza a darse cuenta de que las maldiciones no van a venir a veces dirigidas a la persona que se quiere, o sea, al profeta o al pueblo, de esa forma, pero sí va a ir dirigida a la gente que tiene la autoridad o tiene el poder para que esta gente pueda ser controlada y dañada, porque el propósito es reducirlo a un bocado de pan. Es que, Luis, y claro, ya nosotros lo estudiamos, pero lo vamos a ver nuevamente la semana que viene probablemente, cuando estudiemos el sello que ella tenía para sellar, y veamos, o sea, cuando ella escribe las cartas, en el caso de la viña de Nabot, ella no le escribe la carta a Nabot. Ella dice, lleven a Nabot a la fiesta, pero le escribe las cartas ¿a quién? A los ancianos que ya había comprado, a los testigos falsos, a la gente que ella sabía podía manejar. Esto es importante que usted oiga, claro, porque mucha gente está recibiendo cartas, estoy hablando literal, estoy hablando simbólico, pero literalmente eso es lo que dice la Biblia, que vienen selladas con una mentalidad. ¿Y por qué? ¿Por qué te la envían? O sea, ¿qué hay en ti de repente que pueda agarrarse el enemigo de allí? Esta parte es importante. El hecho de que Jezabel no solamente entonces entra por maldición, que salen de nosotros mismos, tenemos que tener cuidado como hablamos, sino que también por hechizo. Y en este caso es la palabra farmaqueia, claro, de donde viene veneno, medicamento, pócimas, drogas. Hay una cantidad de cosas que nosotros estamos consumiendo en nuestro diario que Jezabel está utilizando para trabajar pues en contra nuestra. Sí, y algo que yo reflexionaba sobre, justamente pensando en esta terminología, mucha gente no se da cuenta que la fármaco o el farmaquea, en este caso hechizo, se dan de dos formas. Una es diciéndote, toma esto, toma esto, toma esto. Y otra se da de la forma al revés. No tomes esto, no tomes esto, no tomes esto, no tomes esto. Y estamos en un momento donde la gente está diciendo, hace años te decían esto es malo, pero ahora esto es bueno. Lo digo por respeto con el café. ¿Cuánta gente habló mal del café? Pero ahora, ¿qué está pasando? Hay gente que están con dietas extrañísimas, pero son para mantenerte. Y hay momentos que Jezabel empieza a limitar qué comen la gente. ¿No te llama la atención, Luis? Y no estoy concluyendo nada para los que me están escuchando, aunque sí estoy concluyendo, ¿ok? No estoy concluyendo, pero sí estoy concluyendo. El hecho de que en un momento tan trascendente en la historia de la humanidad, siglo XXI, con una pandemia que todo el mundo sabe fue creada por el hombre, es pandemia, es real, existe, o sea, el COVID existe. Virus creado por el hombre para matar al hombre, para controlar al hombre, ¿verdad? Para controlar a la población. Ahí no hay duda. Pero ¿qué sucede? Qué interesante
que la gente está desesperada porque aparezca la vacuna. Y quienes están promoviendo las vacunas son justamente entidades de poder que tienen reputación, entre comillas, extraña. Sí, bueno, bien complejas esas manifestaciones de estos grupos que están interesados en crear esta vacuna para poder controlar la población como ellos quieren, para controlar la alimentación y para controlar quienes reciben la comida. Exactamente. Nuestra forma de comer, nuestra forma de hacer ejercicio, desde que prácticamente el año empezó, se nos ha regulado hasta que cómo respiramos el aire. O sea, si salimos, si no salimos, qué hacemos, qué no hacemos. O sea, hay una situación de control. Sí, de control, farmacia. O sea, hay una receta, hay récipes aquí de hechizos que fueron establecidos para esta generación. Sí, entonces lo que queremos hacer ver es que los hechizos no necesariamente son un montón de ramas que puedan, a veces pueden ser simplemente récipes creados para crear una dieta específica o para crear una pócima específica que tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos, la forma en que nosotros operamos, la forma en que nosotros vamos a movernos en ciertas casas. Piense el hecho, por ejemplo, la máscara. O sea, obligados a usar una máscara como estamos en este momento. Y no puedes hablar 6 pies de distancia, lo que es 2 metros, sí, la nueva normalidad. Nos despertamos un día y era un mundo distinto. Hechizos. Quiero que veamos 1 Samuel 15:23. El tiempo se nos ha pasado demasiado rápido y realmente hoy el tema era bastante denso, ¿no? Y no sé si, lamentablemente no lo podemos ver todo, pero quisiera que viéramos 1 Samuel 15:23 en este punto, Luis. Especialmente a mí, hoy a mí, me llevó más de 1 hora, estuve metida yo en este verso, lo he predicado 1000 veces, ¿okay? Pero hoy este verso, el Señor habló a mi corazón de una manera impresionante. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Todos sabemos aquí dónde estamos. Samuel hablándole a Saúl porque desobedeció a Dios y dejó vivos los amalecitas y dejó vivo el ganado, el rey. Ganado, todas esas cosas que Dios había guardado aquí. Y dijo, no, es que yo lo guardé para llevarle sacrificios al Señor. Y el verso anterior dice, ¿y acaso Dios se complace en que tú le entregues lo gordo de los ganados? Él quiere obediencia. Él no quiere, o sea, hay cosas que Dios no quiere, ¿verdad? Ok. Quisiera que viéramos algunas cosas aquí. Y quisiera, por favor, que usted allí en su casa le preste atención a esto. Y si tiene el teléfono, tómele una foto a las 2 siguientes presentaciones. La palabra rebelión, la rebelión, según este pasaje, es la raíz de la hechicería. Venimos diciendo que la mentalidad Jezabel, que la estructura jezabélica es hechicera. Farmaqueia. ¿Cómo opera? ¿Cómo puede activar el poder sobre personas que hemos sido llamadas por Dios, que estamos en operación, que estamos fructificando para Dios y extrayendo a nuestras vidas, que es el caso de Saúl? Por eso es que es un caso interesantísimo. Saúl había heredado, Saúl había sido comisionado en el área de gobierno. Él no estaba esperando ser comisionado, él no estaba esperando por ninguna cosecha, él estaba en su área de funcionamiento, él estaba en su oficio. ¿Y cómo este espíritu pudo entrar? Justamente a través de la raíz de rebelión. La palabra pecado, quiero que lo veamos antes de que, y ya te entrego, pecado, aquí es la palabra chataj, que
traduce pecado o transgresión. Pecado es cuando rompemos el principio, transgredimos el principio de la palabra. ¿Okay? Entonces, Satanás o la mentalidad jezabélica lleva al hombre y a la mujer de Dios a transgredir los principios de Dios para poder atrapar su alma. Esto es lo que ocurre. Y entonces la palabra rebelión, que es la palabra merí, se produce rebelión porque merí viene de mara, que es amargura. Amargura. Son esas heridas que están en el alma por lo que sea. No me trató bien, no me quiso, tal cosa. Y entonces la mentalidad jezabélica empieza a y alimentar esas heridas hasta convertirla en rebelión, amargura, lo lleva a nivel de ser desleal. Lo convierte en un enojo que produce mucho más allá de eso, irritación, y provoca a la persona a tomar decisiones que están fuera del orden divino. Eso es rebelión. Sí, por eso es clave que la rebelión, de hecho muchos teólogos piensan que este fue el pecado original, rebelión. Y lo que quiero llamar la atención es que la rebelión comienza como algo que empieza a la gente a ir en contra del orden establecido. Así es. O de lo que Dios ha establecido. Y lo empiezan a hacer a veces de una forma muy sencilla. Empiezan a decir, ay, pero es que no te quieren. O, es que no les interesa. Mira, ellos tienen preferencias por otro. Ellos tienen... Y, por ejemplo, en la familia se da muy común que viene alguien externo a la familia y le dice a uno de los hijos, a ti no te quieren, quieren a los otros. Nosotros hemos experimentado eso tantos años, personas muy específicas, que siempre las hemos sabido que son jezabélicos, que siempre quisieron poner separación entre Benjamín y Juan Marco, diciéndole cómo, que nosotros teníamos preferencia. Y entonces eso crea una situación en la otra persona, que se siente ahora que está relegado, que está puesto a un lado, que ellos está siendo injusto con ellos, y esto crea que la persona empiece a ser controlada fácilmente porque está amargado, y entonces eso lo va a llevar a una obstinación que cierre la comunicación. El hecho de que la mentalidad hechicera se establece es porque dio la entrada a través de la rebelión. Y esto es muy importante. Por eso es que la unción, Elías, es hacer volver el corazón del padre al hijo, del hijo al padre. O sea, y dice en el Nuevo Testamento de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces, la obstinación es la raíz de la idolatría. Estamos viendo que es una mentalidad hechicera, es una mentalidad idólatra, las dos cosas. Pero lo que le da la entrada a esa mentalidad en nuestra vida, que fue lo que le dio la entrada en la vida de Saúl, fue un hombre obstinado, terco, y un hombre rebelde. La palabra obstinación es la palabra patzar, porfiado, y la palabra idolatría, que es la que... Es impresionante. La palabra idolatría, que en algunas versiones nuestras, Reina Valera, por ejemplo, hay algunas en el Antiguo Testamento donde habla de terafines, y la gente piensa en ángeles, ¿no? Tiene que ver con ídolos familiares, ídolos de familia, ídolos que se han pasado de una generación a otra. Tiene que ver con prácticas, tiene que ver con principios, tiene que ver con valores. No es solamente el objeto en sí mismo. Nosotros como gente de Dios sabemos que la parte espiritual va más allá. Cambiémosle la palabra terafín, el demonio familiar. Sí. Eso es lo que quiere decir aquí. Cuando estudiábamos esto esta tarde, a mí me llamaba la atención esta forma de ídolo familiar, y me hacía recordar las veces que yo visité alguna familia en Venezuela, y tenían un lugar muy especial en la casa lleno de velas
porque ahí venían las ánimas. Y ese culto a ánimas, que eran supuestamente, en esa explicación que ellos daban, los espíritus de los muertos anteriores que venían a adorar. De los familiares muertos. De los familiares muertos. Entonces, estamos en algo donde le estamos permitiendo crear ídolos familiares a la gente, y eso va a crearnos ser gente testaruda, gente obstinada, gente que va a porfiar y rebelde. Y lo va a llevar a la rebelión y a la amargura. Ya estamos terminando, pero este punto lo retomaremos la semana que viene. Termino. 3 relaciones aquí. Con esto voy a terminar. Si usted tiene su teléfono, tómele también la foto a esta y usted necesita tomar estas 2 y repasarlas. 1, 3 relaciones de lo que acabamos de ver. La iniquidad es el principio de donde surge la transgresión o el pecado. Recordemos que la transgresión es el pecado, como pecado de rebelión. Como pecado de hechicería es la rebelión. Entonces, la transgresión, el pecado de hechicería, proviene de una iniquidad que hay en el corazón del hombre. La adivinación, en este caso, se refiere a ¿qué? A los terafines o a los espíritus familiares que se han pasado de generación en generación. Son codos, son pichirres, son chismosos, porque hay familias que son chismosas. Tacaños. Sí, tacaños. Hay chismes o son mala gente o son el hecho de ser corruptos. Hay familias que la corrupción es una cultura familiar. Mentirosos, ¿no? Teatrales, teatreros, o sea, espíritus familiares. La adivinación se refiere a esos demonios familiares que se han pasado, usados para encantar. Utilizan las mismas técnicas que utilizó la bisabuela, la abuela, la mamá, lo utilizan ellos para seguir encantando. Y finalmente, la terquedad es la fuente de donde se produce la rebelión. La rebelión. 3 cosas importantes. Bueno, nos quedamos aquí. Yo personalmente, este es un punto que voy a tomar para mí, y seguro que voy a hacer una predicación solo de este tema, porque a mí me impactó muchísimo este pedacito. Bueno, muchas gracias, hermanos, amigos. Dios les bendiga. Queremos orar en esta noche sobre su vida para que usted pueda discernir entre la operación jezabélica que está en este momento sobre la nación, las naciones, y sobre la iglesia de Cristo. ¿Y por qué sobre la iglesia de Cristo? Simple y llanamente porque la iglesia de Cristo es la heredera de las naciones. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Y en Tiatira encontramos, que es el pasaje base que tomamos, que si tú logras vencer a este espíritu, la seducción de este espíritu, te he entregado las naciones de la tierra. Las naciones. Entonces, ¿querías decir algo? Simplemente, bueno, que estemos atentos, porque este espíritu está realmente operando en este tiempo. Quiere traer, por la terquedad, divisiones en la familia. Por eso es que la rebelión se está colocando en la familia, en la comunidad, en la nación y en la iglesia. Y en la iglesia, así es. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos entonces en nuestra próxima mesa de mentoreo la próxima semana. Dios te bendiga.